Bueno, en la aplicación con diodo Zener tenemos el siguiente circuito, el cual es un diodo Zener con una resistencia y una voltaje y una fuente DC. En este circuito nos damos de cuenta en el laboratorio que depende el datasheet del diodo Zener, es el voltaje que nos va a dar constante, sea la fuente, el voltaje que tenga, sin exceder los límites del diodo. Por ejemplo, si tenemos una fuente de 10 voltios y el diodo conduce a 5.3, o una fuente de 9 voltios y el diodo conduce a 5.3 voltios, vamos a tener una salida constante de 5.3 voltios. Esto funciona mucho para un regulador de voltaje sencillo en DC. Igualmente acá con un regulador, pero ya en señal AC, nos damos de cuenta que el capacitor y el diodo el capacitor está conectado con el diodo Zener en paralelo. Esto hace que su salida de voltaje en la resistencia 3, ya que está en paralelo y el voltaje en paralelo siempre va a ser el mismo, sea constante. De esta manera podemos aplicar el voltaje de entrada del circuito a integrados sin tener preocupación de que se dañe, ya que como en las imágenes del osciloscopio, su rizado es mínimo, es como si fuera una señal DC. Tiene que ver mucho esto gracias al capacitor que hace su primera limpieza de rizados y segundamente en el diodo Zener, el cual, como anteriormente lo mencioné, da un voltaje constante. Muy buenos días, tardes o noches, profesora Ingrid. Bueno, esta parte del video es para explicar la parte práctica del primer circuito con respecto a los diodos Zener. Por acá tenemos los circuitos. Acá está, esperen a ver si se enfoca un poquito mejor. No me alcanza a enfocar muy bien. Bueno, por acá tenemos la parte que sería para los voltajes que ya exceden el voltaje Zener. Y esta parte de acá es para los voltajes que no lo exceden. Ahorita voy a alimentarla con una batería de 9 voltios para explicar cómo tomamos las medidas y vamos a ver pues cómo se realizó esa parte práctica. Acá entonces tenemos que este es nuestro negativo, este es nuestro positivo y teníamos entonces tres medidas que era voltaje Zener, eh, voltaje en la resistencia y corriente en el circuito. Para esto entonces tenemos nuestro multímetro, lo ponemos en voltaje directo y ya una vez está alimentado ya podemos tomar acá el valor de el diodo, el cual pues al no exceder el voltaje Zener pues el diodo absorbe directamente el voltaje de la batería menos un pedacito que sería ya el que se distribuye a la resistencia, que ese sí tiene un valor de milis. Ahí no sé si se alcance a apreciar. Para la parte de la corriente, pues acá tengo un problema con este multímetro, pero de todas maneras se puede realizarlo. Tiene el fusible dañado, entonces pues no creo que me tome valores. Acá en esta parte pues es puentear el circuito. Acá nosotros tenemos que dejar esto un poquito. Ahí está haciendo una conexión con el diodo y acá puenteamos con el multímetro para la corriente. Pues marca un valor de 0 ahorita por lo que habla del fusible, pero sí se realiza una práctica con los distintos voltajes. De esta manera entonces pues tomamos distintas medidas ya para los circuitos donde el voltaje que se suministraba en la fuente era menor al voltaje Zener y para voltajes mayores pues fue la misma idea. Acá solo que pues en el paralelo lo único es que la corriente sí se dividía en dos cantidades iguales y pues sí se tocaba multiplicarla por 2 o directamente tomarla acá en este nodo entre la fuente de alimentación y la resistencia. Esto para la parte del primer circuito de los diodos Zener.
Para la primera parte de la práctica nos encontramos con un circuito de polarización Zener. Este consta de una fuente de voltaje, una resistencia en serie y un diodo Zener. Nosotros vamos a trabajar con un diodo 1N4742A, al cual se le realizaron trabajos de cálculos teóricos, mediciones prácticas y simulaciones mediante la plataforma Multisim. Analicemos dicho comportamiento y lo graficamos, lo cual nos dio como resultado pues el observar que el Zener al llegar a un intervalo entre los 15 y 19 voltios empieza a tomar un valor constante de 12 voltios, aunque este empieza a presentar fugas y empieza a presentar valores un poco superiores con los cuales habría que tener precaución, pero es un diodo que puede servir para aplicaciones como regulador de voltaje, como es la segunda parte de la práctica. Para dicho circuito realizamos cálculos para la resistencia en serie y los intervalos de la fuente de voltaje. Esto teniendo en cuenta que el diodo pues entonces tiene una corriente máxima de 72 miliamperios, con lo cual encontramos una resistencia de 200.000 ohmios para valores inferiores al voltaje Zener, los cuales son de 0, 4, 8, 12 voltios, con los cuales pues esa resistencia de mayor valor nos presentaba una caída de tensión en la resistencia, la cual podría ser observada para la práctica. Una resistencia de menor valor para el voltaje Zener o superiores nos presentaba entonces una caída de tensión menor y un observamiento de cómo dicho diodo Zener pues intenta mantenerse constante en el tiempo. Entonces, pues para la parte de los intervalos, lo que hicimos fue hallar mediante leyes de Kirchhoff qué valores eran seguros para dicha resistencia y la corriente mínima de trabajo. De esta manera pudimos completar la primera parte de la práctica. Bueno, profe, para la segunda parte de la práctica tenemos un regulador de voltaje. Este cuenta con un diodo recortador, un capacitor de 1 microfaradio a 50 voltios, un diodo Zener 1N4742A, una resistencia de carga de 200.000 ohmios y una resistencia en serie de 220 ohmios. Esta resistencia pues, fue lo único que no modifiqué. En los cálculos pues, nos da un valor para la resistencia de carga mínimo de 560 ohmios y un valor máximo de 234.000 ohmios. Por eso los 200.000 ohmios que estoy utilizando ahorita. Pues acá vemos que inicialmente pues empieza entrando por acá la onda, esta se recorta, queda en media onda y el valor máximo de esta onda de acá queda en nuestro capacitor. Ese valor máximo corresponde a 19.8 voltios, que sería el valor máximo de los 14 voltios que está botando ahorita nuestro transformador. Ese valor pues queda en el capacitor y el capacitor empieza a actuar como una fuente DC para el circuito de nuestro diodo Zener. Este diodo pues empieza a actuar con valores superiores a los 12 voltios. Podemos corroborar que está funcionando aplicando el estado de circuito abierto para el diodo y dividiendo esos 19.8 voltios en la sumatoria de las dos resistencias. Ahorita vamos a ver que el valor del voltaje en el capacitor va a ser suministrado una parte en la resistencia en serie y la otra parte para el diodo y la resistencia de carga. ¿Esto por qué? Porque la resistencia en serie se encarga de suministrarle y definir de paso una corriente y la tensión resultante o sobrante que quede de este capacitor. Ahorita vamos a corroborar ya con las medidas que el funcionamiento pues del diodo Zener ahorita se encuentra en estado activo y está suministrando alrededor de los 12 voltios. Tenemos aquí nuestro positivo, vamos a ver que se alcance a ver. Este positivo pues va acá el diodo recortador, el negativo iría a esta parte de acá. Tenemos primero vamos a corroborar cuánto está botando el transformador. Podemos ver que está botando alrededor de los 14 voltios.
Después pues vamos a colocar esto en directa para corroborar que nuestro capacitor pues esté suministrando energía. Aquí podemos ver que está con un valor de alrededor de los 13.28 voltios. El valor de la el valor del voltaje de la resistencia en serie pues es este, y el valor del diodo Zener pues ya es 12.15. ¿Qué es lo que pasa con nuestra resistencia en serie? Porque el valor es así de chiquito, porque está en micros. Yo disminuyo el parámetro, nos da en valores de milis. Entonces pues aquí se corrobora lo que yo venía hablando, que entonces pues este regulador de voltaje inicialmente se encarga de recortar la onda, ese valor máximo pasarlo a nuestro capacitor, y el capacitor mantener esto como una señal de C. Esa señal de C empieza a alimentar nuestro circuito con nuestro diodo Zener y nuestra resistencia en serie y de carga, y pues la resistencia en serie se encarga de recibir la tensión sobrante del circuito, y los voltios necesarios para el Zener pues se van a quedar almacenados ahí y constantes en todo el periodo de tiempo. Para la parte del regulador de voltaje podemos concluir que se calcula una resistencia mínima de carga de 560 ohmios y una máxima de 234.000. En este caso pues utilizamos una de 200.000 con una de 220 ohmios. Estas dos resistencias sumadas pues definen una corriente total para el circuito, alimentada también por la fuente que vendría a ser el capacitor, recortador y el transformador. Esto pues siendo regulado por el diodo Zener, el cual va a intentar que no supere esos 12 voltios. Obviamente tenemos que tener cuidado, y tampoco supera nuestra corriente máxima Zener.